Esta conferencia comenzará a grabarse. Con el tema Equipos de Distribución Eléctrica, presentado por ABB, socio consejero del modelo de certificación empresarial UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Óscar Alvarado Pacheco, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y bueno, les voy a estar platicando el día de hoy acerca de un tema bastante interesante, que es la utilización de material como el cobre y el aluminio en los equipos de distribución eléctrica, ¿no? Tal vez ya por ahí ustedes hayan atendido algunas reuniones donde también les hayan presentado información acerca de conductores de cableado, de alambre, de cobre, de aluminio. En este caso en particular, pues nos vamos a enfocar más bien a lo que son los equipos de distribución, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos y algunos ejemplos de cuáles pudieran ser esas diferencias o similitudes entre usar uno u otro material. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación. ¿Cuáles son los materiales que comúnmente se utilizan en los equipos eléctricos para el tema de la conducción de corriente? Ya ahorita al inicio mencionamos un par, pero ¿qué otros materiales se pudieran utilizar también? ¿Tienen alguna idea para que lo puedan ir escribiendo por ahí en el chat? Bien, en lo que van ahí respondiendo, le vamos aquí avanzando. Y los equipos los materiales, perdón, más comúnmente utilizados para la conducción de la corriente eléctrica, pues principalmente son el cobre y el aluminio, como lo dice en el título de la presentación del día de hoy, pero también hay otros elementos como el estaño o la plata también, que se pueden utilizar para hacer recubrimiento de estas barras, ya sea de cobre o de aluminio. En el mundo, bueno, hay distintos tipos de materiales conductores, ¿no? Hay algunos que son mejores conductores que otros, pero pues a través de los años, los materiales que más se han utilizado y que se ha obtenido un buen resultado en su utilización han sido el cobre y el aluminio. Puede haber algunos otros materiales más conductivos, pero obviamente pues van a ser mucho más costosos. Entonces en la relación esa también de costo-beneficio, el cobre y el aluminio han sido más sobresalientes con respecto a otros materiales, ¿no? El cobre puede conducir en su estado puro y con un buen porcentaje de conductividad, es decir, la corriente que le llegue a la entrada y la corriente que puede permitir que pase a través de su composición y que llegue al final de donde va a estar la carga alimentándose con esa corriente. Entonces, el cobre puede manejarse de manera pura, tiene un 98% de conductividad. Y bueno, aquí hablamos también del tema de la resistencia mecánica. ¿Cuántas cuántas libras por pulgada cuadrada puede soportar de esfuerzo este material? Estamos hablando aquí acerca de 50,000. Y bueno, es un material también que es de muy alta demanda. Por su lado, el aluminio no se puede utilizar de manera pura para el tema de la conductividad eléctrica. Entonces, este material siempre tiene que utilizarse en una aleación. Nunca puede ir únicamente el aluminio. Esa aleación
hay varias aleaciones en el mercado, pero la que más comúnmente se utiliza en la fabricación de equipos de distribución es la aleación que se conoce con este nombre que vemos aquí en la pantalla, AL6101T6. El aluminio, bueno, incluye, en esa aleación se incluye algo de fierro, de magnesio, de silicio, y al final se obtiene un material que tiene mejores características de resistencia mecánica que el aluminio puro. El aluminio puro es muy frágil, entonces para poder lograr una mejor resistencia se hace esa combinación con otros materiales. Sin embargo, a pesar de que se hace esa aleación, la conductividad que alcanza esa aleación es de un 56% comparada con la que puede conducir el cobre. Entonces, es mucho menos, permite menos paso, vamos a decir, de corriente, hay mayor resistencia al paso de la corriente a través del aluminio, y también su resistencia mecánica es menor. En el cobre mencionábamos 50,000 libras por pulgada cuadrada y acá hablamos de 32,000. O sea, casi un 40% menos, vamos a decirlo así, de lo que el cobre tiene como resistencia mecánica. Estos son datos generales importantes para lo que vamos a estar analizando ahorita a través de los siguientes slides. El estaño y la plata, por su parte, se utilizan para hacer el recubrimiento de estas barras conductoras. Y es importante que cuando ustedes estén trabajando en algún proyecto, a veces no sabemos qué escoger, ¿no? Si estaño o plata. El costo, vamos a decir que es más o menos similar entre el estaño y la plata. Sin embargo, el tema de la resistencia a la oxidación, eso es lo que lo hace más relevante, qué tipo de material podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en instalaciones donde exista mucho sulfuro, mucha presencia de azufre, donde haya mucha contaminación, es mucho más conveniente utilizar el estaño que la plata, ¿no? El estaño se oxida menos, se oxida más lento que la plata, entonces para ese tipo de aplicaciones regularmente recomendamos el uso de estaño. Para otros lugares donde realmente no hay mucha contaminación de este tipo, se recomienda el uso de la plata. ¿Qué vamos a estar revisando durante esta conferencia? Bueno, lo que es el tema de la conductividad de los materiales, que ya vimos un poco de eso en este primer slide. Las características físicas de los dos materiales, las terminales de conexión, algún tema de las afectaciones que pueden sufrir por el medio ambiente, temas relevantes con lo que es el peso de los materiales, costos y el equipo que está disponible en el mercado. Normalmente cuando estamos platicando con algunos clientes y surge el tema de utilizar como una opción el aluminio para las barras de algún tablero o los devanados de un transformador. A veces recibimos cierta información que tiene el cliente, ¿no? El cliente nos puede decir, no, es que los equipos que están fabricados con barras de aluminio normalmente son de mayores dimensiones o son más grandes con respecto a los de bus de cobre. Esa es una de lo que a veces el cliente asume al tener ese conocimiento de que el aluminio, como mencionábamos hace un rato, tiene una menor conductividad que el cobre. Entonces asume que las dimensiones de un equipo en aluminio son mayores con respecto al que es fabricado con barras de cobre. Entonces aquí vamos a platicar también si esto es realidad o es algo que se cree en el mercado, pero realmente no sería real, ¿no? Vamos a revisar eso. Otra asunción que tienen los usuarios a veces también es que como el aluminio no conduce igual que el cobre, pues se calienta más, ¿no? Entonces trabaja a mayor nivel de temperatura. Y eso pues también es una preocupación del usuario, ¿no? Que pudiera ser que por ahorrar en el costo del material
este equipo estuviera trabajando más caliente y pudiera ser un posible punto de falla, ¿no? Entonces también es una de las creencias que en ocasiones existen en el mercado. También vamos a platicar acerca de este tema. Si nos referimos a esto de conductividad, temperatura y las dimensiones, normalmente todos los equipos de distribución eléctrica en el mercado, de la mayoría de las marcas que están apegadas a los estándares internacionales de construcción, todos estos equipos cuentan con dimensiones y con características similares. En el caso de nosotros de ABB, tenemos equipos que cumplen bajo estándares europeos, estándares IEC, pero también hay equipos que cumplen los estándares americanos. Como en este caso hablamos aquí del UL y de ANSI. En el caso vamos a hablar ahorita de estos estándares para hacer nada más una referencia. En el caso de tableros como los que vemos aquí en la imagen, que son tableros autosoportados, esto representa un interruptor de 1600 amperes en un tablero con 10 interruptores derivados. Aquí vienen las características: 3 fases, 4 hilos, 1600 amperes. Este del lado izquierdo es de aluminio y este del lado derecho es de cobre. Los dos son de 1600 amperes, ¿no? Y tienen la misma capacidad de cortocircuito, 42 kiloamperes. Entonces, estos estándares te indican que cuando tú construyas un equipo, un tablero, no importa si es de barras de aluminio o barras de cobre, tú tienes que respetar un cierto nivel de temperatura máxima que pueden alcanzar esos equipos en su funcionamiento nominal. Entonces aquí, para este tipo de equipos, se indica que la máxima sobrelevación de temperatura es 55 grados, por ejemplo, para este tipo de equipos, 50 grados para equipos panelboard, que son equipos que van montados en la pared. Y hay otro estándar americano que aplica para tableros que tienen, que se denominan switchgear y que permite una elevación máxima de hasta 65 grados centígrados. Obviamente todo esto sobre una temperatura ambiente de 40 grados. Entonces estamos hablando que no importa cuál sea el material que se utilice, ni la cantidad de interruptores, siempre los equipos deben de trabajar a un máximo de una temperatura de 65 grados por encima del valor de 40. Es decir, que ya sea cobre o sea aluminio, van a trabajar o van a estar probados para que la temperatura no exceda ese límite. Entonces, en el tema de la temperatura no hay variación. En el tema van a decir, bueno, ¿y cómo le hace si el aluminio tiene menor conductividad que el cobre? Entonces, ahorita también vamos a platicar de ese tema, de cómo se mejora la conductividad para lograr, como vemos en estos ejemplos, que tanto aluminio como cobre tengan dimensiones muy similares, ¿no? Aquí tenemos 90 pulgadas de altura, 35 pulgadas de ancho en ambos casos y 35 pulgadas de profundidad, ¿no? Entonces, las dimensiones, la temperatura y el amperaje nominal del equipo prácticamente es el mismo. No hay una variación en ninguna de sus características, por lo tanto podemos decir que el funcionamiento es totalmente equivalente, ¿no? Aún y que utilicemos materiales distintos en cada uno de los tableros. Otra de las frases que a veces recibimos de los usuarios es que los equipos que utilizan barras de aluminio no tienen la misma capacidad para soportar el cortocircuito, ¿no? Si se acuerdan, en los primeros slides que veíamos hace rato, decíamos que el cobre tenía una resistencia a la tensión de 50,000 libras por pulgada cuadrada y que el aluminio tenía una resistencia a la tensión, bueno, la aleación de aluminio de 32,000, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, el aluminio es mucho más frágil porque resiste menos libras. Y esa pudiera convertirse en esta asunción que tiene el cliente, ¿no? Que dice, bueno, al ser más frágil, pues va a soportar menos nivel de cortocircuito. Como vimos en la imagen anterior, teníamos dos tableros y los dos de 42 kiloamperes. Entonces, ¿eso cómo se logra? Bueno, realmente, si hacemos esa comparación 1 a 1
de que tengas las mismas dimensiones de barras de una barra de cobre con una de aluminio, sí existe esa diferencia. Existe una diferencia en esa resistencia a la tensión. Pero si al tener esta diferencia de resistencia, pues también se va a representar una diferencia en la conductividad, ¿no? Decíamos que el aluminio tenía el 56% y el otro el 98%, ¿no?, de conductividad. Para poder lograr que el aluminio tenga una conductividad equivalente a la que tiene el cobre, tenemos que casi duplicar su tamaño, ¿no? Entonces, para una misma conductividad, el aluminio va a tener casi el doble de tamaño, vamos a decirlo así, de el cobre, de una barra de cobre, y al hacer eso, al incrementar el tamaño, también la resistencia a la tensión se incrementa. Entonces, tendríamos la misma resistencia a la tensión para tener la misma conductividad. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí como diferencias vamos a ver aquí abajo que, por ejemplo, el tema del peso. Cuando el cobre tiene, vamos a decir, representa un 100%, el aluminio va a pesar casi la mitad de lo que pesan las barras de cobre para la misma conductividad. Las dimensiones de la barra de cobre van a ser un 50%, 56% en este caso, más grandes que los de la barra de aluminio, ¿sí? Esto ya lo decíamos que al incrementar esto, aumentamos la conductividad y aumentamos la resistencia a la tensión. Aquí hay otro tema que también en un momento más vamos a ver, que es el coeficiente de expansión. Esto es cuando se le aplica también o recibe calor. El cobre y el aluminio se comportan de diferente manera. Uno se expande más que el otro. Es decir, el aluminio tiene mayor coeficiente de expansión que el cobre. Bien, pero entonces hablando de lo que es la resistencia a la tensión, es decir, la resistencia a los esfuerzos mecánicos, resistencia a los esfuerzos mecánicos que se pudieran generar durante un cortocircuito, si subimos la dimensión del aluminio, de la barra de aluminio, para alcanzar la misma conductividad que el cobre, estaríamos alcanzando una resistencia mecánica o de esfuerzo a la tensión equivalente. Entonces, de ahí podemos decir que la frase anterior que mencionábamos del tema del cortocircuito, pues realmente no, es un mito, ¿no? Porque en la realidad cualquiera de los dos materiales puede soportar el mismo nivel de cortocircuito siempre y cuando tengan la misma conductividad. Cuando hablamos de las dimensiones aquí, de la sección transversal de las barras, estamos hablando que las barras sí son más anchas, pero esto no necesariamente impacta en el tamaño total del equipo de distribución. Es decir, si tenemos un tablero, como lo veíamos en el slide anterior, un tablero de 1600 con cobre y otro con aluminio, realmente las dimensiones externas del equipo son las mismas. Internamente sí, las barras de cobre van a ser de menores dimensiones que las barras de aluminio. Del tema que hablábamos del coeficiente de expansión, también ahí se mencionaba, algunos clientes mencionan, ¿no?, que tienen miedo de usar aluminio porque las uniones de aluminio se deforman más que el cobre, ¿no? Y al deformarse de una manera mayor, tener esta expansión térmica mayor, se pueden provocar, vamos a decir, que se pierda el torque en las uniones y que eso pudiera provocar calentamientos excesivos y que pudieran presentar fallas, ¿no? Esto es una realidad, o sea, se pueden expandir más, sí, la expansión térmica es distinta, pero por eso para los equipos que llevan barras conductoras de aluminio se tienen que hacer también ciertas consideraciones por parte del fabricante. Entonces,
el micrófono, por favor. Se oye ahí algo de ruido. Ya, gracias. Como decíamos, la expansión térmica del aluminio es de un 38 a un 42% mayor que la expansión del cobre. Entonces, esto es cierto, ¿no? Que existe esa mayor expansión térmica. Lo importante es primero saber si se está utilizando la aleación de aluminio adecuada, que veíamos al inicio, la L6101. Aquí vemos dos imágenes, la de la izquierda son barras de aluminio, las de la derecha son barras de cobre. Entonces hay que primero asegurarnos de que estamos utilizando la aleación adecuada y también las dimensiones adecuadas de la barra para mantener la conductividad que se busca, ¿no? Ese es el primer punto. Al lograr tener primero eso, aseguramos que el material va a tener una buena resistencia y que no va a llegar a calentarse por encima del valor permitido por las normativas de fabricación, porque va a tener la conductividad necesaria para permitir el paso de la corriente a la que se esté solicitando, ¿no? Cuando se utilizan aleaciones distintas o cuando se utilizan material de aluminio, para algunos tipos de equipos en la misma normativa te indica que se deben de utilizar unas arandelas de seguridad, unas arandelas Belleville, así las menciona en los estándares, al menos en el estándar americano para tableros autosoportables. Esas arandelas Belleville son estas que están acá y esas se utilizan en donde van los tornillos, estos tornillos que son tornillos de acero. Y estas arandelas son cóncavas o convexas, dependiendo de dónde las veamos, ¿no? Son como arandelas de presión, que lo que hacen es que, como decimos que el aluminio sí tiene una expansión mayor que la del cobre, y también la expansión del aluminio es diferente al nivel de expansión del acero, es decir, que se expande más el aluminio que el acero. Para poder absorber esa expansión se utilizan este tipo de rondanas. Se llega al apriete adecuado, al torque. Si en algún momento esto empieza también a tomar temperatura por la conducción normal de corriente y hubiera una expansión en estas uniones, la arandela es la que absorbe esa expansión y esa expansión no impacta directamente en el tornillo. Entonces es importante que cuando se utilicen equipos con barras de aluminio, se estén siguiendo las normativas de fabricación de cada uno de sus dispositivos. Cada equipo tiene ciertas indicaciones que se deben de seguir para poder evitar que exista algún problema, ¿no? Si en el mercado alguien les dice, bueno, sí, yo te puedo hacer un tablero y le pongo barras de aluminio, pero no toma en cuenta estas condiciones que hemos platicado, pudiera ser que en esos casos se presentaran esos problemas que el cliente normalmente menciona, ¿no? Cuando los equipos no están totalmente certificados bajo algún estándar. Otro de los comentarios de los usuarios que muchas veces escuchamos también es que si utilizo o yo tengo mi instalación con cable de cobre, pues el tablero debe de ser también de barras de cobre para no mezclar materiales. Esto también es algo que es muy común escuchar. Hay gente que prefiere hacer caso, vamos a decir, a este comentario y dice, bueno, si ya tengo yo todo de cobre, prefiero que sea de cobre las barras. Si tengo cable de aluminio, que ya es algo que más comúnmente se está utilizando, también prefiero que las barras sean de aluminio. No necesariamente es directamente proporcional, ¿no? Vamos a platicar también esto. Es correcto que no debemos de hacer uniones entre materiales distintos, de cobre, y barras de cobre, barras de aluminio, cable de cobre con barras de aluminio. No debemos hacer el contacto directo entre dos materiales distintos. Normalmente en los tableros de distribución, en los transformadores,
en el electroducto, en los paneles, todos los equipos que se pueden construir con barras de aluminio, la conexión del cable que vamos a alimentar o del cual recibimos la energía que viene de la fuente, no se hace directamente a las barras. Ese cable siempre llega y se conecta a una terminal. Terminales mecánicas, terminales de compresión. Hay distintos tipos de, ¿no? Distintas cantidades de cables, etc. Pero no se hace la conexión directamente a la barra. Entonces, existen, o más bien se utilizan en los distintos dispositivos o en los distintos equipos de distribución este tipo de terminales que regularmente son capaces de recibir cualquiera de los dos tipos de cable. Es una aleación que permite que conectes cobre. Aquí no sé si lo alcanzan a apreciar, pero aquí viene una imagen CU9AL. Quiere decir que puedes recibir cobre o aluminio en esa terminal. El cable puede ser de cualquiera de los dos materiales y la barra puede ser de cobre. Es decir, tú puedes llegar con cable de aluminio aquí y la terminal esta es la que está haciendo contacto con la barra de cobre. Y en ningún momento el cable va a hacer contacto directo con la barra. O puede ser a la inversa, tener barras de aluminio, tu terminal, y que el cable sea de cobre. Entonces, en ningún momento van a hacer contacto entre ellos. Entonces, eso no es un problema o no representa un posible problema dentro de los equipos de distribución. En la NOM, pues sí menciona que no se deben de utilizar empalmes de conductores de metales distintos cuando haya contacto físico entre ellos. Por ejemplo, cobre y aluminio, cobre y aluminio revestido de cobre o aluminio y aluminio revestido de cobre, a menos que el dispositivo esté identificado para ese fin y esas condiciones de uso. Entonces, si las herramientas, si los materiales o los componentes que estamos utilizando están identificados para esa finalidad, se puede hacer ese acoplamiento, ¿no? Aquí, como les decía, en ningún momento voy a meter aquí un cable de cobre con uno de aluminio, sino que metería cualquiera de los dos materiales y este intermediario que está aquí, que es la terminal, es la que me permitiría hacer el contacto con el otro. Un comentario más que normalmente recibimos, que las barras de aluminio pues se oxidan más que las de cobre. Es cierto que hay una cierta oxidación, pero esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento. Todas las barras, ya sean de cobre o de aluminio, pues hay un cierto punto de oxidación. Entonces, para poder reducir esos efectos que pudieran presentarse de este problema de la oxidación, las barras deberían de estar cubiertas de plata o de estaño. Hay fabricantes de equipos eléctricos que ofrecen soluciones con barras de cobre sin ningún tipo de recubrimiento, ¿no? Que son el cobre puro. Entonces, regularmente el cobre puro, al estar expuesto a ambientes corrosivos o contaminantes, se oxida muy rápidamente. Entonces, es por eso que es recomendable que las barras vayan recubiertas ya sea de plata o de estaño. La oferta estándar normalmente es que vayan con estaño y el estaño permite tener una buena resistencia a todo lo que es la presencia de sulfuros de hidrógeno, también donde haya algo ácidos, en lugares como las refinerías, plantas químicas, industria del papel, también hay mucha humedad. Entonces, ahí normalmente el estaño funciona bastante mejor que el recubrimiento de plata. Entonces, el no tener ningún tipo de recubrimiento va a marchar rápidamente las barras, se van a oxidar. Normalmente todos los equipos en las uniones sí van recubiertas de plata para evitar que se oxide esa parte y que vaya a reducir la conductividad. Solamente ustedes tendrían que confirmarlo con cada uno de sus proveedores, ¿no? En el caso de nosotros, sí, de ABB, todas las uniones están plateadas y el resto de la barra puede ser plateada o estañada, dependiendo del tipo de ambiente en el cual se va a estar
desempeñando o va a estar trabajando el equipo. No es recomendable, como lo hemos mencionado aquí en otras slides, hacer la unión entre materiales distintos, ¿no? Aquí es una imagen que tomé de un archivo de la IEEE donde se hicieron algunas pruebas con distintos tipos de terminales. Aquí habla de conectores de aluminio con conductores de cobre antes de la prueba, son la parte superior, y después de 2000 horas de estar sometidas al ambiente, se ven de esta manera, ¿no? Como están en la parte inferior. Esto es sin utilizar terminales adecuadas para este tipo de combinación. Entonces, es importante que se tenga bien claro que no debemos de combinar esos materiales, ¿no? Aquí todos los cables son de cobre, pero las terminales estas son de aluminio. Entonces, esto es lo que se genera, ¿no? La corrosión galvánica. También al inicio platicamos del tema del peso. Entonces, como veíamos, el aluminio, para la misma conductividad que el cobre, representa casi la mitad del peso, ¿no? Del peso del material. Entonces, también un tema que luego surge es que, como pesa menos con las barras de aluminio, pues quiere decir que los equipos también son más frágiles, ¿no? Ese también es un comentario que luego recibimos del mercado. Como ya lo hemos platicado, el aluminio sí es un material que es más, digámoslo así, como lo ponemos aquí entre comillas, más suave que el cobre, de tal manera que el aluminio puro no se utiliza como un material de conducción, que ya también lo mencionamos anteriormente. Siempre se hace una aleación donde se combina con otros materiales para mejorar su resistencia mecánica o la resistencia a la tensión, y que sea o que tenga la rigidez suficiente para soportar los esfuerzos electromecánicos que se generan durante la conducción de corriente y durante la presencia de un cortocircuito. Entonces es importante verificar que no se utilice aluminio puro, ¿no? Realmente yo no he visto a alguien que utilice aluminio puro en la fabricación de tableros, pero pudiera presentarse por ahí, ¿no? Entonces es importante conocer bien esa información. Entonces, aún y que tengamos esa aleación, aún y que tengamos que incrementar el área de sección transversal de una barra de cobre o de un conductor de cobre, perdón, de aluminio, aún y que se hagan esos cambios o esas adiciones para poder mejorar la conductividad, aún y con todo eso, el peso va a ser mucho menor, va a ser mucho más liviano el aluminio que el cobre. Entonces, aquí también en el mismo ejemplo que veíamos inicialmente, tenemos ese mismo tablero de 1600 amperes. Y aquí tenemos el peso estimado. Aquí habla de que la versión en aluminio, 788 libras contra 1039 libras. Aquí, si bien no es la mitad la diferencia, esto es porque en un tablero de este tipo, lo que más peso representa va a ser el interruptor principal, un electromagnético, y los interruptores derivados, aquí que tenemos una sola sección. Entonces, esos son los que representan el mayor peso. En ambos casos, el peso de esos equipos es el mismo, la lámina del tablero también es la misma en los dos casos, y la diferencia pues realmente está en las barras, ¿no? Estamos hablando de cerca de 250 libras. Si nos ayudan con el micrófono, por favor, apagado. Ok, parece que ya. Entonces les decía que la diferencia de estas 250 libras aproximadamente, que serían como 125 kilos, pues es solamente el cambio de barras de cobre a barras de aluminio. Esto a lo mejor es, bueno, ¿y el peso qué tan relevante es? Bueno, si va a ser la transportación de estos equipos, pues también
la maniobra, la grúa que necesites para mover los equipos, pues puede ser de diferente capacidad. Y también, si estos equipos van a ir sobre una base de concreto o en un mezanín, también la estructura que van a diseñar para poder soportar el peso puede también representar un ahorro, ¿no? En el tema de cuánto acero, cuánto concreto voy a necesitar para poder soportar el peso de estos equipos. Eso también involucra un ahorro al final del día. Luego también sale el tema del precio. Dependiendo del tipo de equipo, dependiendo la capacidad del equipo, la cantidad de amperes que puede conducir, varía el porcentaje en el cambio de un material a otro. Pero normalmente el aluminio va a ser más económico que el cobre, siempre. Entonces, siempre surge este tema también, bueno, dice, bueno, es que a lo mejor lo barato sale caro, a lo mejor el precio como es menor, pues también la calidad puede ser menor. En realidad, como el tema no estriba en la calidad del material, ¿no? Sino más bien en la disponibilidad del material. Cada vez es más escaso el cobre y se sigue utilizando con frecuencia, por lo tanto también es más difícil obtenerlo y cada vez es más costoso. Aquí, esta es del 2019, es que no hice la actualización para ahora 2021, pero realmente la diferencia desde aquel entonces era casi 3 veces, ¿no? Lo que cuesta el aluminio comparado con el precio el cobre con respecto a lo que cuesta el aluminio, ¿no? Y yo creo que ahorita está un poquito más alto el precio del cobre todavía. Entonces, si lo vemos aquí, vamos a decir, bueno, entonces el aluminio, los equipos en aluminio van a costar 1/3 de lo que cuesta el cobre. No es directamente proporcional a esto, porque les decía que, como vimos en el ejemplo anterior del tema del peso, lo que más peso representaba eran los interruptores, esos no cambian. Entonces, la cantidad de cobre de aluminio es mínima en ese ejemplo que revisamos. Entonces, la diferencia no sería tan grande como 3 veces más barato el aluminio que el cobre, ¿no? Pero sí hay una diferencia importante. Y ese tema de que es más barato, es más frágil, es más de menor calidad, pues no va directamente relacionado con que sea de menor calidad el aluminio, sino más bien por la disponibilidad de ese material y por el costo que tiene en el mercado actualmente. Si hacemos un ejercicio con con ese tablero que veíamos hace rato, 1600 amperes, aluminio, 480 volts, en este caso lo puse ya de 65 kiloamperes. De este lado tenemos lo mismo, 1600, 3 fases, 4 hilos, cobre, 65 kiloamperes en 480. Más o menos ahí un valor aproximado. Estaríamos hablando de un equipo con interruptor principal electromagnético fijo, con interruptores derivados termomagnéticos de 200 amperes más o menos. Estaríamos hablando de un valor en aluminio de $14,000 y en cobre de $15,000, ¿no? 15,300. Una diferencia aproximada de un 8%. Entonces pueden decir, bueno, pues no es tanto y me evito, si uso cobre, me evito todos esos comentarios que ahorita tiene el cliente ahí en su mente, ¿no? Todo lo que veíamos si era mito o realidad. Bueno, a lo mejor en estos casos no es tanta la diferencia, pero si tú empiezas a agregar secciones y más secciones y más secciones o incrementas el amperaje, la cantidad de barra de aluminio o de cobre se vuelve más relevante en el precio, ¿no? Entonces, mientras más secciones tienes, más alto o mayor va a ser la diferencia entre usar aluminio y cobre, ¿no? En esto que estamos hablando de una sola sección, tenemos aproximadamente un 8%. Un 8% con los componentes que estamos poniendo actualmente. Si los componentes cambian, obviamente este porcentaje también se verá impactado. Pero ahora, si hacemos un ejercicio también con otro tipo de equipo, como lo es el electroducto,
es otra de las soluciones en baja tensión. Quisiera mostrarles un ejemplo de electroducto de Voltway. Aquí estamos hablando de un material de cobre en esta parte del lado izquierdo. Es un electroducto que va a ser como este que está en la foto, que tiene salidas para conectar plugs, salidas en ambos extremos, y vamos a considerar que es una trayectoria recta de 100 metros, donde vamos a poder tener la posibilidad de colocar aquí plugs con interruptores o con fusibles para alimentar distintas cargas. Y es un electroducto de cobre de 1600 amperes de 4 hilos, es decir, tiene fase A, B, C y el neutro. Y bueno, en este caso, como es de cobre, me da una dimensión, el ancho de la barra ya con toda su carcasa, de 9.25 pulgadas, la altura 4.5. Y bueno, tenemos 100 metros, que serían 328 pies más o menos, una caja de conexión que vamos a tener al inicio y aproximadamente tendría un costo ahí de $77,500. Si nos vamos al lado de la versión en aluminio, estas imágenes están al revés. Esta de 7 pulgadas es para el cobre. La imagen de acá, perdón, es de 7 pulgadas para cobre. Y si nos vamos en el aluminio, estamos hablando que son 9 pulgadas. En este caso particular del electroducto, como la carcasa es justa para el tamaño de las barras y las barras se tienen que ver incrementadas para poder tener la misma conductividad que en cobre, aquí sí directamente impacta en el tamaño de la carcasa, ¿no? Incrementa 2.25 pulgadas de ancho. Y en el tema del costo, para los mismos 100 metros, un costo aproximadamente de $38,700. Entonces estamos hablando de un aproximado de un 50% de diferencia entre usar cobre o aluminio en el electroducto. Y pudiera ser, digo yo, no sé para quién no pudiera ser esto atractivo, ¿no? Al menos de pensarse, ¿no? De poderlo considerar, decir, oye, pues, ¿sabes qué? Me voy a ahorrar la mitad si compro un electroducto de aluminio. Pudiera surgir ahí el tema de que, oye, pero es que el cable con el que vas a alimentar la caja de conexiones del electroducto, el cable que tenemos es de cobre. Como lo platicamos anteriormente, eso no importa, porque esa conexión iría a unas terminales que serían las que estarían fungiendo como un intermediario para conectar el cable de cobre con las barras de aluminio, pero nunca entraría en contacto el cable de cobre directo con las barras de aluminio. Entonces no es un factor determinante para decidir que el electroducto tuviera que ser de barras de cobre. Y aquí el ahorro sí sería bastante importante. Y ya por último tema, pues también existe la creencia de que no hay una oferta grande de productos de aluminio. Esto pudiera ser un mito, una realidad, pudiéramos tenerlo en un término medio, porque la realidad es que sí existen varios tipos de productos que se pueden fabricar con barras de aluminio, con conductores de aluminio, pero está limitado a algunos, no todos. Dentro de los equipos que sí pueden ser fabricados con barras de aluminio, hablamos, como hicimos el ejemplo, de electroducto, de tableros autosoportados, de tableros de montaje en pared, de tableros de iluminación o de contactos, como regularmente se les conoce, y de transformadores, ya sea de media tensión o transformadores de baja tensión. Principalmente a estos de aquí es a lo que está limitado en el tema de distribución eléctrica, ¿no? A este tipo de equipos. Si queremos hablar, por ejemplo, de un centro de control de motores, eso no existe la versión en aluminio. Si queremos hablar de un tablero, un switchgear de baja tensión totalmente compartimentado, tampoco hay una versión en aluminio. Si quisiéramos también mencionar tal vez un equipo de media tensión, un metal clad, tampoco tiene barras de aluminio. Y la principal razón y la principal similitud que hay entre esos tres tipos de equipos que mencioné ahora hace un momento, de centro de control de motores, switchgear y tableros metal clad, es que todos esos dispositivos están totalmente compartimentados.
están separados por barreras aislantes o barreras metálicas, y eso reduce el tema de la disipación de calor. Entonces, como decíamos, hay normativas que te dicen cuál es la máxima temperatura que pueden alcanzar los equipos, ya sea con barras de aluminio o de cobre, y estos equipos que están ahorita aquí en la pantalla sí logran alcanzar o mantener la temperatura en esos valores utilizando barras de aluminio. Los otros que tienen cierto nivel de compartimentación y que llevan más componentes unos encima de otros, es más complicado poder mantener los límites de temperatura. Por eso es que el aluminio no ha sido utilizado en esos otros tipos de soluciones, más que en estas que vemos aquí en la pantalla. Como conclusiones, podemos tener estas 6 conclusiones. Tal vez ustedes pudieron ahí también obtener alguna otra, pero principalmente, bueno, el aluminio es una buena opción para los equipos de distribución eléctrica. Utilizar conductores de aluminio pues reduce el peso en los equipos y, como mencionamos, puede reducir también el requerimiento de acero o de concreto en las instalaciones, ¿no? Los equipos fabricados con conductores de aluminio normalmente son de menor costo que los que son fabricados de cobre. El porcentaje de diferencia varía dependiendo del tamaño de los equipos, la capacidad, la cantidad de componentes, etcétera. Hay varios factores que impactan en eso, pero regularmente el costo cuando lleva barras de aluminio sí es menor. Y los niveles de temperatura, tanto para cobre o aluminio en los equipos de ABB, pues son los mismos indicados por los estándares internacionales. Las terminales de conexión en el mercado pues son adecuadas para recibir ya sea conductores de cobre o aluminio, también eso lo revisamos. Y existe una oferta amplia de productos fabricados con conductores de aluminio. Les digo que la realidad es que se limita a baja tensión en tema de distribución eléctrica, y en transformadores sí hay la opción también en equipos de media tensión. Prácticamente esa es la presentación. No sé, dejamos algunos minutos por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ingeniero, hay una pregunta de Jorge Azurduy y que dice, buenas tardes, ¿de qué estaría compuesto las terminales bimetálicos? ¿Son cobre estañado? Sí, esa te la debo. La verdad no estoy seguro, pero no es una combinación de materiales. No es solamente cobre así recubierto, ni es solamente aluminio. Esa tendría que investigarla. La realidad que no tengo esa información. Sí. Aquí, bueno, hay un comentario, ¿no? Dice, por costos es mejor el aluminio, pero por la conducción es recomendable el cobre. Entonces, volvemos otra vez al mismo tema. Vamos a decir, algo que se usa como conductor, ¿no? El electroducto, que poníamos como ejemplo. Un electroducto de 1600 amperes va a conducir los mismos 1600 amperes que va a conducir un electroducto de cobre de 1600. O sea, la conductividad en los dos va a ser la misma. Porque hacemos eso que vimos en las imágenes aquí anteriores. ¿Qué hacemos? Bueno, que el electroducto de aluminio lo hacemos más ancho para que pueda conducir de manera equivalente a lo que lo hace el cobre, ¿no? Entonces, la conductividad es muy similar en ambos casos, hablando ya de un equipo ya ensamblado y fabricado, ¿no? Si los dos son de 1600, los dos van a tener prácticamente la misma conductividad. Sí hay una pequeña variación, pero es mínima. No es ese 56% que decíamos al inicio, si nada más tuviéramos el cobre sin haber ampliado su área de sección transversal. Entonces, la conductividad se busca igualar cambiando las dimensiones de la barra. Entonces se mantiene la conductividad y se reduce el costo. Entonces sí es una combinación que tiene grandes beneficios, ¿no? Se mantiene esa conductividad y el costo lo ve reducido. También habla del tema de la contaminación, que es más recomendable el cobre. Ya hablábamos hace rato también del tema de la
del acabado de la barra. Lleva ciertos recubrimientos. El cobre se va a oxidar, el aluminio se va a oxidar, eso es inevitable, pero es por eso que se colocan ciertos recubrimientos, ya sea estaño o plata, para poder mejorar tanto la conductividad de los equipos como la protección a las áreas contaminantes. Entonces, cuando hay áreas contaminadas, como decíamos, petroquímicas, donde hay industria del papel, de mucha contaminación, lo más recomendable es que las barras vayan recubiertas de estaño, ya sea cobre o aluminio, pero que vayan recubiertas de estaño. Aquí si en los accionadores de media tensión se utiliza cobre por la disipación de calor, pues material bimetálico. Normalmente donde se va a conectar el cable, esos deben ser material bimetálico, pero cada equipo hay que revisarlo con el fabricante, ¿no? Asegurarse de que puede recibir ambos materiales. También en las uniones, en los desconectadores, normalmente en donde están los puntos de contacto para hacer la conducción o desconectar el equipo para cortar la conductividad o la conducción de la corriente, esos normalmente también están recubiertos de plata. Entonces, cada fabricante tiene sus diferentes técnicas, entonces es importante nada más validarlo con cada uno de ellos. Fabio Enrique pregunta, ¿cómo se valora el diámetro del electrodo con la capacidad de entrada de distribución? Bueno, tal vez, supongo que más o menos se refiere a cómo dimensionamos el tamaño de las barras, dependiendo cuántos amperes van a conducir, ¿no? Cada una de ellas. No hay una regla tal cual así para la barra, porque se tiene que hacer un análisis de todo el equipo. No es lo mismo tener las barras como las vemos aquí en esta imagen, una encima de la otra, en una carcasa muy pequeña, con prácticamente una entrada nula de aire, que va a afectar obviamente el tema del calentamiento. Entonces, para el electroducto existen ciertas normativas donde te va a pedir, o te va a decir cómo calcular ese ancho de la barra requerido para poder lograr mantener la temperatura que el estándar así indique. En el caso de los tableros es distinto porque, como veíamos acá en una imagen, esta de aquí, las barras, por ejemplo, aquí están separadas entre sí, entre cada fase también hay una separación. La carcasa, que es el armazón del tablero donde están adentro las barras, también es distinto. Y los componentes que va a llevar como interruptores, como desconectadores, como medidores, relevadores, etcétera, también generan cierta cantidad de calor. Entonces se tiene que hacer un análisis por el arreglo completo, incluyendo todos esos componentes. No hay una fórmula que sea directamente aplicable a todos los tipos de equipos, ¿no? Cada uno de ellos tiene distintas normativas y distintas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos a ABB por su valiosa contribución al sector electromecánico y muy en especial al ingeniero Óscar Alvarado por esta interesante conferencia, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.